Una profecía fue revelada en la imagen de la Virgen de Guadalupe, y pocos lo notaron. En el corazón de México se encuentra una imagen que ha desafiado al tiempo, a la ciencia y a la lógica humana. La tilma de Juan Diego, donde quedó impresa la figura de la Virgen de Guadalupe, no es solo un símbolo de fe, es también un enigma que guarda un mensaje oculto que muy pocos han sabido interpretar. A lo largo de los siglos, millones de personas han venerado esta imagen, pero detrás de sus colores y formas existe una profecía que ha permanecido en silencio, esperando ser revelada en el momento preciso. No estamos hablando de leyendas inventadas ni de rumores populares. Estamos frente a detalles concretos, visibles y verificables que han despertado el asombro de científicos, historiadores y creyentes por igual. La Virgen de Guadalupe no solo vino a dar un mensaje en el siglo XVI, vino a dejar un testimonio que atraviesa la historia y que puede hablarnos directamente hoy. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿qué quiso decirnos en secreto? Lo más inquietante es que la respuesta parece estar a plena vista, impresa en símbolos que todos podemos contemplar, pero que muy pocos han tenido el valor de analizar en profundidad. La tilma es más que un lienzo milagroso. Es un código profético que apunta hacia los acontecimientos que marcarían el destino de la humanidad. Algunos afirman que el mensaje allí contenido se conecta con los pasajes más misteriosos de las Escrituras, como si el cielo hubiera querido dejar en esta imagen un mapa del futuro. Ahora, adentrarse en este misterio no es un simple ejercicio de curiosidad, es abrir los ojos a una realidad espiritual que trasciende lo visible y que nos confronta con la posibilidad de que el cielo ya haya advertido lo que estamos viviendo hoy. Y si esto es cierto, la Virgen de Guadalupe no solo fue un signo de consuelo para su tiempo, sino también una profecía viva para el nuestro. El misterio que pocos se atreven a mirar. Hay imágenes que pueden ser observadas por generaciones enteras y aún así guardar secretos que nadie se atreve a desvelar. La Virgen de Guadalupe es uno de esos casos. Desde hace casi 500 años, su figura permanece intacta, colgada en la Basílica de México, contemplada por millones de ojos que cada día se acercan a venerarla. Sin embargo, la mayoría de esas miradas apenas roza la superficie. Ven un símbolo de fe, de identidad y de historia, pero no se detienen en lo que podría estar oculto en sus pliegues, en sus estrellas, en sus colores y en su composición. El misterio no está en lo evidente, sino en lo que se esconde justo detrás de lo evidente, en ese terreno donde lo divino parece haber dejado una huella destinada a ser comprendida solo por aquellos que busquen más allá de lo común. Cuando se habla del misterio de la Virgen de Guadalupe, muchos piensan en los milagros asociados a la tilma, en su conservación inexplicable o en los ojos que reflejan figuras humanas con precisión microscópica. Pero lo que pocos reconocen es que todos esos fenómenos pueden ser apenas la superficie de algo mucho más profundo. Cada trazo, cada símbolo, cada proporción podría haber sido dispuesto como parte de un mensaje cuidadosamente codificado. Un mensaje que, aunque a simple vista parece ser solo arte sagrado, en realidad funcionaría como una carta profética enviada desde el cielo. No todos quieren aceptar esa posibilidad, porque implica que estamos frente a una comunicación directa que trasciende las épocas y que quizá contenga advertencias para el presente. Hay un hecho inquietante. Mientras que miles de devotos se detienen a rezar, un reducido grupo de estudiosos, científicos y creyentes curiosos han dedicado sus vidas a observar con otros ojos. Han descubierto alineaciones estelares, significados ocultos en las flores, geometrías imposibles de explicar en un tejido del siglo XVI. ¿Por qué estas señales permanecen allí, visibles y al alcance de todos, pero ocultas en su significado? La respuesta más lógica es también la más perturbadora, porque no todos están preparados para enfrentarse a lo que revelan. Este misterio no es simplemente una curiosidad histórica o un enigma artístico, es un desafío espiritual. Invita a preguntarse si acaso la humanidad ha pasado por alto un anuncio, un recordatorio
o incluso una advertencia que la Virgen quiso dejar impresa en la tilma. Y aquí surge el dilema. ¿Y si ese mensaje oculto fue colocado no para ser comprendido de inmediato, sino para ser descifrado en el tiempo justo, cuando los acontecimientos del mundo coincidieran con lo que la imagen contiene? Pensar en esa posibilidad cambia todo. De pronto la tilma deja de ser una reliquia venerada y se convierte en un documento vivo, un testimonio profético que respira con el paso de los siglos. Lo que pocos se atreven a mirar no es la imagen en sí, sino el trasfondo que podría estar diciéndonos algo sobre nuestro presente. Porque el misterio no habla solo del pasado glorioso de un pueblo que vio nacer su fe, sino de un futuro cargado de símbolos que aún estamos intentando comprender. Y esa es la clave que muchos prefieren ignorar, que la tilma puede ser un espejo donde se reflejan no solo figuras ocultas en los ojos de la Virgen, sino también las sombras de lo que está por venir. Si aceptamos que la imagen contiene un mensaje codificado, entonces debemos preguntarnos qué papel juega en nuestra historia actual. En un mundo marcado por la incertidumbre, por crisis globales, por el desgaste de la fe y por señales que parecen anunciar tiempos de prueba, ¿acaso la Virgen de Guadalupe ya había dejado un aviso impreso en esa tela humilde? Esta pregunta no es cómoda, pero es necesaria, porque lo inquietante de los misterios divinos no es su dificultad para ser explicados, sino su capacidad de confrontar al ser humano con la verdad que no quiere escuchar. El misterio que pocos se atreven a mirar es justamente ese, que quizá el cielo ya habló y nosotros hemos permanecido ciegos, que mientras los ojos de millones se llenaban de devoción, el mensaje real pasaba desapercibido, que mientras se veneraba el milagro, se olvidaba buscar el propósito del milagro, y que lo que hoy puede parecer un símbolo intocable, en realidad podría ser la señal más clara de que la historia está avanzando hacia un desenlace anunciado desde hace siglos. Es aquí donde comienza nuestra exploración, no en lo evidente, no en lo que todos conocen, sino en lo que ha estado oculto a plena vista. El enigma de la Virgen de Guadalupe no se limita a un cuadro milagroso, se extiende como un mapa espiritual que podría guiarnos a través de los tiempos más oscuros. Pero para comprenderlo, debemos atrevernos a mirar más allá, a cuestionar lo que creemos saber y a aceptar la posibilidad de que la profecía no está en un libro cerrado, sino en una imagen viva que nos observa desde el altar. La aparición que cambió el destino de un pueblo. En diciembre de 1531, en un territorio marcado por la conquista, el dolor y el choque cultural entre dos mundos, sucedió un acontecimiento que transformaría para siempre la historia de México y la fe de millones de personas. En medio de un ambiente cargado de desesperanza, donde los pueblos indígenas habían perdido no solo sus tierras, sino también sus creencias y su identidad, una aparición sobrenatural irrumpió para cambiarlo todo. La Virgen de Guadalupe se mostró a un humilde indígena llamado Juan Diego en el cerro del Tepeyac, y lo que parecía ser un encuentro privado se convirtió en un hecho destinado a sacudir los cimientos de un pueblo entero. El contexto de ese momento no puede pasarse por alto. Los conquistadores españoles habían impuesto una nueva religión que muchos indígenas aceptaban solo con el temor de la espada y las imposiciones culturales. La fe católica, aunque auténtica en su mensaje, no lograba penetrar profundamente en el corazón de quienes habían visto destruidos sus templos y tradiciones. Era una época de sufrimiento colectivo, donde el alma de la nación se debatía entre el pasado que había sido arrancado y un futuro incierto que no ofrecía consuelo. En ese escenario, una mujer celestial descendió para hablar en el lenguaje que el pueblo podía entender, con ternura, con cercanía y con símbolos que resonaban en lo más profundo de sus raíces. La aparición de la Virgen no fue solo un consuelo espiritual, fue una auténtica revolución silenciosa. Se presentó con rasgos mestizos, con vestimenta llena de significados que los indígenas podían comprender, y con un mensaje que no condenaba ni destruía, sino que unía y sanaba. Su presencia en el Tepeyac fue un punto de quiebre, una señal de que el cielo no se había olvidado de aquel pueblo herido.
No habló con los poderosos, ni con los sabios, ni con los conquistadores. Eligió a un hombre sencillo, sin influencia ni títulos, para mostrar que su mensaje estaba destinado a los humildes, a los olvidados y a quienes más necesitaban esperanza. Lo que comenzó como un diálogo entre la Virgen y Juan Diego, pronto se convirtió en un testimonio que nadie podía ignorar. Su solicitud de que se construyera un templo en su honor no era un capricho divino, sino una declaración de presencia. Era como si dijera: estoy aquí en medio de ustedes, en medio de su dolor, y quiero permanecer con este pueblo hasta el final de los tiempos. En una tierra donde la fe católica luchaba por ser comprendida, la Virgen se presentó como puente entre dos mundos, abrazando tanto la herencia indígena como la verdad del Evangelio. La tilma de Juan Diego, donde quedó plasmada su imagen, no fue solo una prueba milagrosa para convencer al obispo de su aparición. Fue el sello tangible de que lo ocurrido no era fruto de imaginación ni de superstición, sino una revelación auténtica. Y esa imagen se transformó en un estandarte, no solo religioso, sino también cultural, que con el tiempo daría identidad a todo un pueblo. Miles de conversiones comenzaron a suceder después de aquel milagro, no por imposición, sino por atracción. Los indígenas encontraron en la Virgen de Guadalupe no a una figura extraña, sino a una madre cercana que entendía su sufrimiento. Pero detrás de este hecho histórico se esconde algo más profundo. ¿Por qué en ese tiempo específico? ¿Por qué en ese lugar exacto? ¿Por qué en la tilma, con todos los símbolos ocultos que siglos después seguirían desconcertando a expertos y fieles? El misterio de la aparición no se agota en su impacto inmediato, sino en lo que dejó sembrado para el futuro. Porque la Virgen no solo vino a sanar las heridas de un pueblo conquistado, vino a dejar un mensaje que traspasaría generaciones y que hoy seguimos intentando comprender. El destino de un pueblo cambió aquel día, pero tal vez también se marcó un camino profético que apuntaba más allá de México, más allá del siglo XVI, más allá de la historia misma. Lo que ocurrió en el Tepeyac no fue un hecho aislado, fue el inicio de un plan divino que aún está en desarrollo. Y ese plan, codificado en la imagen y en la memoria de la aparición, guarda claves que podrían revelar mucho más de lo que imaginamos. La imagen que desafía la ciencia. Desde el momento en que la tilma de Juan Diego fue desplegada frente al obispo Zumárraga, comenzó una historia que desconcierta tanto a creyentes como a científicos. Durante casi 500 años, el misterio de la imagen de la Virgen de Guadalupe ha resistido cualquier intento de explicación lógica o material. No se trata de una pintura común, porque los análisis más avanzados han demostrado que no hay huellas de pincel, ni pigmentos conocidos en el siglo XVI, ni técnicas artísticas capaces de reproducir sus detalles. Lo que se imprimió en aquel manto de fibra burda no pertenece a ninguna categoría de arte humano, y hasta hoy permanece como un enigma que desafía el conocimiento. La tilma, hecha de ayate, debería haberse desintegrado en pocas décadas. Este tipo de tejido vegetal no dura más de 20 años, incluso en condiciones favorables. Sin embargo, el lienzo que guarda la imagen sigue intacto después de 5 siglos, resistiendo la humedad, el humo de miles de velas, el contacto de manos devotas y hasta accidentes que pudieron haberlo destruido. En 1921, una bomba estalló frente al altar, rompiendo mármoles y vidrios a su alrededor, pero la tilma permaneció sin un rasguño. Los especialistas no encuentran explicación convincente a esta conservación imposible, porque no existe precedentes de algo semejante en materiales tan frágiles. La ciencia también se ha enfrentado a otros enigmas de la imagen. Los estudios realizados en los ojos de la Virgen, ampliados con tecnología moderna, revelan microfiguras reflejadas en sus pupilas, como si fueran verdaderos ojos humanos que capturaron el instante en que la tilma fue desplegada. Se distinguen rostros, proporciones exactas de reflejos oculares que ningún pintor de la época habría podido reproducir, menos aún en un espacio tan diminuto e imperceptible. ¿Cómo explicar que una imagen que supuestamente no fue pintada,
contenga reflejos ópticos que solo un ojo vivo podría producir, los colores de la tilma son otro misterio. Algunos de los pigmentos no corresponden a materiales conocidos ni en el siglo XVI ni en la actualidad. Otros mantienen un brillo inexplicable, como si no se tratara de pintura sino de luz condensada en la fibra. Los especialistas en óptica aseguran que los tonos parecen cambiar según la distancia del observador, un fenómeno que jamás se ha reproducido en otra obra de arte. Y más sorprendente aún, la imagen no presenta craquelados ni deterioros propios de una pintura antigua, como si su origen estuviera más allá de cualquier proceso químico o físico conocido. Los intentos de desacreditar la tilma como un simple artificio humano han fracasado ante cada estudio serio. Microscopios, rayos infrarrojos y análisis digitales han revelado más misterios de los que han resuelto. Unos afirman que la tilma es un icono milagroso que la ciencia no puede descifrar, otros que es un código divino donde los detalles están destinados a revelar un mensaje oculto. Sea cual sea la conclusión, lo cierto es que estamos frente a un fenómeno único que desafía las categorías de lo natural. Cada nueva investigación no debilita el misterio, lo fortalece. Y cuanto más se examina la tilma, más evidente resulta que lo que allí se imprimió no puede atribuirse a manos humanas. La imagen se resiste a la explicación, como si hubiera sido creada para permanecer siempre como un signo que interpela al mundo. Porque la Virgen de Guadalupe no vino a dejar una obra de arte, sino un mensaje imposible de ignorar, un recordatorio visible de que lo divino puede irrumpir en lo humano de manera tangible. Este misterio que la ciencia no logra resolver nos conduce a una reflexión aún más profunda. Si la imagen desafía las leyes físicas, si se mantiene intacta contra toda lógica, si sus detalles sobrepasan la capacidad de cualquier artista, entonces, ¿no será que estamos frente a un testimonio deliberado del cielo, un signo vivo para las generaciones que vendrían después? Lo que la ciencia no explica, la fe lo contempla con asombro, y quizá en esa intersección entre lo inexplicable y lo revelado se encuentre la clave de lo que la Virgen quiso comunicar con su presencia en el Tepeyac. Los símbolos que hablan en silencio. Cada trazo de la tilma de Juan Diego es mucho más que una simple representación estética. La imagen de la Virgen de Guadalupe está llena de signos cuidadosamente dispuestos, mensajes visuales que parecen hablar directamente al corazón humano sin necesidad de palabras. En una época en que los pueblos indígenas se comunicaban con un lenguaje cargado de símbolos, la Virgen se presentó envuelta en un código visual que solo ellos podían entender. Y lo sorprendente es que, a pesar de los siglos, esos símbolos siguen transmitiendo un mensaje que trasciende culturas y tiempos, como si hubieran sido puestos allí para permanecer vivos hasta hoy. El primer detalle que llama la atención es la túnica color rosa con flores distribuidas de manera estratégica. No son adornos al azar, sino formas que remiten a significados profundos en la cosmovisión indígena. Algunas de esas flores representan colinas sagradas, otras simbolizan vida y fertilidad. Pero hay una que destaca sobre todas, la flor de 4 pétalos ubicada justo sobre el vientre de la Virgen. Para los antiguos habitantes de México, este símbolo era la representación máxima de la divinidad, el signo del centro del universo, del origen de todo lo creado. Colocada en ese lugar, la flor indica que en su vientre habita al mismo Dios. Un mensaje claro y contundente para quienes entendían su significado, revelando en imágenes lo que las palabras podían tardar en transmitir. El manto azul verdoso también encierra secretos. En él aparecen estrellas que no fueron colocadas al azar. Diversos estudios han demostrado que corresponden a constelaciones visibles en el cielo de diciembre de 1531, como si la tilma hubiera capturado un fragmento del firmamento en el momento exacto de la aparición. Para los indígenas, las estrellas eran dioses que regían el destino, y verlas en el manto de la Virgen significaba que aquella mujer celestial contenía en sí misma un poder superior a los astros. El mensaje era claro. No era una divinidad pagana más, era la reina del cielo que dominaba incluso las fuerzas del cosmos.
Otro símbolo revelador es la cinta negra que rodea su cintura. Para la tradición indígena, este era el signo inequívoco de la maternidad. No era un adorno, era una declaración. La Virgen está encinta, y este detalle conecta de inmediato con el símbolo de la flor central, confirmando que el hijo que lleva en su vientre es divino. De este modo, el mensaje teológico de la encarnación quedó codificado en una señal visual que los pueblos originarios podían comprender sin necesidad de traducción. El color de la piel de la Virgen también habla. No es blanca como las imágenes europeas, ni totalmente oscura como las representaciones indígenas. Su tez mestiza es un símbolo de unión, de puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. En una sociedad desgarrada por la conquista, la Virgen aparece como madre de todos, ni española ni indígena, sino el rostro que une las dos sangres en una misma identidad. Este simple detalle visual transmitía un mensaje de reconciliación más fuerte que cualquier discurso. Los símbolos de la tilma actúan como un lenguaje silencioso que comunica en múltiples niveles. Para los indígenas del siglo XVI fue un anuncio inmediato de consuelo. Para los conquistadores españoles fue un signo de que el cielo respaldaba la evangelización. Y para nosotros hoy sigue siendo un misterio que no deja de revelar significados nuevos. Porque la imagen no se limita a un contexto histórico. Su riqueza simbólica la convierte en un mensaje atemporal, capaz de interpelar a cada generación de manera distinta. El silencio de estos símbolos no es vacío, es profundo. Hablan sin pronunciar palabras, pero con una claridad que atraviesa el tiempo. Cada detalle es un recordatorio de que lo divino no se expresa solo en discursos o en textos, también puede hacerlo en imágenes cargadas de significados ocultos. Y al descifrar esos códigos, lo que encontramos es un mensaje de esperanza, de unidad y de fe, que sigue resonando con la misma fuerza que hace casi 500 años. Las estrellas como mapa profético. El manto azul verdoso de la Virgen de Guadalupe, tan familiar para millones de devotos, guarda uno de los secretos más desconcertantes de la tilma: la disposición de las estrellas. A primera vista, parecen simples adornos que embellecen la figura, pero los estudios más detallados revelan algo mucho más profundo. No son estrellas colocadas al azar, sino un mapa celeste exacto del firmamento que se podía observar en el cielo de México la madrugada del 12 de diciembre de 1531, día de la aparición. La tilma no solo muestra una imagen, muestra el cielo mismo congelado en el tiempo, como si el lienzo hubiera capturado un instante cósmico para siempre. La precisión es tan sorprendente que los astrónomos que han analizado el manto concluyen que la disposición corresponde exactamente a las constelaciones visibles en esa fecha, pero con un detalle inquietante. Están reflejadas como en un espejo, como si la mirada viniera desde el cielo hacia la tierra. No se trata de una perspectiva humana que observa hacia arriba, sino de una mirada divina que contempla desde lo alto. Este simple hecho cambia el sentido del mensaje. La imagen no es solo una representación artística, es un registro cósmico que revela la mirada de Dios hacia el mundo. Para los pueblos indígenas, las estrellas eran entidades sagradas que regían el destino. Verlas sobre el manto de la Virgen significaba que aquella mujer celestial tenía un poder superior a los astros mismos, que gobernaba el destino humano desde una autoridad más alta que el universo. El mensaje era claro. Ella no era una deidad menor, era la reina del cielo, la portadora de quien creó las estrellas. Pero más allá del impacto en los indígenas, la disposición de las constelaciones parece tener un propósito más amplio, una huella profética que se conecta con la historia de la humanidad. Cada constelación visible en el manto parece estar vinculada a una parte específica del cuerpo de la Virgen. Sobre su cabeza se encuentra la constelación de la corona boreal, símbolo de realeza. En su pecho se distingue la constelación de Géminis, que algunos interpretan como un signo de dualidad, unión y encarnación. A la altura de su vientre aparece Orión, identificado en muchas culturas como el cazador.
pero que en clave bíblica puede representar la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Y en la zona de su túnica se hallan constelaciones relacionadas con el río de la vida y la fertilidad, reforzando la idea de que en su seno se gesta la vida divina. Estas correspondencias no parecen casuales. El cielo impreso en el manto puede ser leído como un mensaje cifrado, un mapa profético que habla no solo del momento de la aparición, sino también de acontecimientos futuros. Algunos investigadores sostienen que la disposición estelar apunta a ciclos cósmicos relacionados con los tiempos finales descritos en el Apocalipsis, donde los astros juegan un papel decisivo en las señales que anuncian el fin de los tiempos. Otros ven en este mapa una confirmación de que la Virgen de Guadalupe se presenta como la mujer vestida de sol descrita en el capítulo 12 del Apocalipsis, coronada por estrellas y enfrentada al dragón que amenaza a la humanidad. La pregunta es inevitable. ¿Por qué una imagen destinada a consolar a un pueblo conquistado contendría un mapa tan exacto del cielo? La respuesta más inquietante es que la tilma no fue hecha solo para los hombres de aquel tiempo, sino también para los de hoy. El cielo reflejado en el manto no es un adorno, es un mensaje universal que trasciende siglos y culturas. Es como si en esa madrugada de diciembre de 1531, el cielo hubiera descendido a la tierra para dejar una marca visible de lo que está escrito en las estrellas, no como predestinación pagana, sino como recordatorio de que toda la creación está bajo el plan divino. Así, las estrellas en el manto de la Virgen no solo confirman la autenticidad de la aparición, sino que actúan como un recordatorio de que el tiempo y la historia están en manos de Dios. Y al mirar esas constelaciones reflejadas desde la perspectiva del cielo hacia la tierra, el mensaje resuena con fuerza. Lo que ocurrió en el Tepeyac no fue un hecho aislado, fue una señal cósmica, un eco del plan eterno que aún hoy sigue desplegándose ante nuestros ojos. El lenguaje secreto de las flores. En la tilma de Juan Diego, las flores que adornan la túnica de la Virgen no son simples decoraciones, tampoco son figuras elegidas al azar para embellecer la imagen. Cada una de ellas encierra un código profundo, un lenguaje visual que los antiguos pueblos indígenas comprendían de inmediato y que transmitía significados espirituales imposibles de ignorar. Para quienes conocían el simbolismo de la naturaleza, esas flores eran mensajes divinos escritos en un idioma que no necesitaba traducción. Y lo más fascinante es que, a medida que se estudian sus formas, surge la posibilidad de que estas figuras contengan claves proféticas que siguen vigentes hasta hoy. La más importante de todas es la flor de 4 pétalos, situada justo en el centro del vientre de la Virgen. En la cosmovisión náhuatl, esta flor representaba el Nahui Olin, el símbolo del movimiento cósmico, del centro del universo y de la divinidad suprema que sostiene toda la creación. Era el signo del Dios verdadero, la fuente de la vida. Al estar colocada sobre el vientre de la Virgen, el mensaje era inequívoco. Dentro de ella habita el Dios vivo, el creador de todo lo visible y lo invisible. En un instante, sin palabras y sin debates teológicos, los indígenas entendieron que aquella mujer no era una deidad más de su panteón, sino la portadora del único Dios. Este símbolo unió el mundo antiguo con la revelación cristiana en una fusión perfecta de imagen y fe. Pero no es la única flor significativa. Otras que aparecen en la tilma tienen formas que evocan colinas sagradas, lugares de encuentro entre lo humano y lo divino. En la tradición indígena, los cerros eran portales de comunicación con el cielo, y al ver esas flores en la túnica, comprendían que la Virgen estaba representando un santuario viviente. Ella misma se mostraba como el monte sagrado donde el cielo y la tierra se unían, recordando al mismo tiempo las palabras bíblicas que identifican a María como la nueva arca de la alianza, el lugar donde habita la presencia de Dios. El número y la disposición de las flores tampoco parecen ser casuales. Al observarlas con detalle, los estudiosos han notado que forman patrones geométricos que corresponden a regiones específicas de la geografía mexicana, como si la tilma fuera también un mapa del territorio. Según esta interpretación,
Las flores no solo hablan de símbolos espirituales, sino que marcan con precisión lugares que serían importantes para la expansión de la fe en el futuro. Así, el manto no es solo una imagen sagrada, sino también un documento profético que señala rutas y destinos en la historia de la evangelización. El color rosa de la túnica donde aparecen estas flores también añade un significado especial. El rosa, en la tradición cristiana, es color de gozo y esperanza, el anuncio de que algo nuevo y luminoso está naciendo. Y colocado en la tilma, envuelto por los símbolos florales, se convierte en la señal de que la llegada del Hijo de Dios no es un acontecimiento lejano ni abstracto, sino una realidad encarnada en la historia, visible en cada detalle. Para los pueblos originarios, este mensaje fue inmediato. El Dios de los cielos no estaba distante, había descendido para habitar en medio de ellos. La pregunta que surge es evidente. Si las flores de la tilma contienen este nivel de significado, ¿acaso no podrían también encerrar un mensaje dirigido a nosotros hoy? Los símbolos de la naturaleza no se limitan a un tiempo o a una cultura, hablan de verdades universales que atraviesan siglos. Y lo que la tilma parece sugerir es que el plan divino no quedó escrito solo en libros o profecías antiguas, también fue plasmado en signos visibles que aún hoy nos interpelan. El lenguaje secreto de las flores es una invitación a mirar más allá de lo superficial, a descubrir que lo sagrado puede manifestarse en la belleza de la creación y en símbolos que a primera vista parecen sencillos, pero que en realidad contienen una sabiduría infinita. Al descifrar este código silencioso, comprendemos que la Virgen no vino solo a consolar a un pueblo herido, vino a dejar un mensaje eterno, impreso en la naturaleza misma, que sigue hablando a quienes se atreven a escuchar. Los ojos que guardan un mensaje. Entre todos los detalles misteriosos de la tilma de Juan Diego, hay uno que provoca más asombro que cualquier otro: los ojos de la Virgen de Guadalupe. A simple vista parecen unos ojos normales, llenos de ternura y serenidad, pero cuando han sido observados con instrumentos modernos, han revelado un enigma imposible de explicar con recursos humanos. En esas pupilas diminutas, de apenas unos milímetros, aparecen reflejadas figuras humanas que no pudieron haber sido pintadas por ninguna mano. Los ojos de la Virgen parecen comportarse como verdaderos ojos vivos, que en el instante del milagro capturaron lo que tenían delante. Los primeros estudios detallados comenzaron en el siglo XX, cuando se aplicaron técnicas de fotografía ampliada a la imagen. Lo que se descubrió desconcertó incluso a los más escépticos. En los ojos de la Virgen se distingue claramente a un grupo de personas, entre ellas un hombre de rasgos indígenas, un religioso y varias figuras más que coinciden con el momento en que Juan Diego desplegó la tilma frente al obispo Zumárraga. Es decir, la escena de la revelación quedó grabada en los ojos de la Virgen como si fueran un espejo divino. Ningún artista del siglo XVI tenía la capacidad técnica para pintar microdetalles de ese nivel, invisibles a simple vista, y mucho menos para replicar los reflejos exactos que aparecen en ojos humanos reales. Lo más desconcertante es que estos reflejos cumplen con las leyes ópticas de la fisiología ocular. Se observan proporciones correctas, distorsiones de luz y profundidad, exactamente como se verían en un ojo vivo al reflejar personas que están frente a él. ¿Cómo explicar esto en un tejido burdo y con una técnica inexistente en su tiempo? Para los científicos es un misterio sin solución. Para los creyentes es la prueba de que la Virgen estuvo realmente presente en aquel instante y quiso dejar constancia de ello de manera tangible. Pero la pregunta más inquietante no es cómo se formaron esas figuras, sino por qué permanecen allí hasta hoy. Los ojos de la Virgen parecen estar mirando más allá del instante histórico, como si nos observaran a nosotros también. La sensación que muchos describen al contemplarlos es la de ser vistos, como si la imagen no fuera estática, sino viva, capaz de transmitir una mirada real que atraviesa el tiempo. Esa experiencia personal se convierte en una invitación silenciosa. No solo mirar la imagen, sino dejarse mirar por ella.
Algunos estudiosos van más allá y sugieren que los ojos de la Virgen contienen un mensaje profético. Si en ellos quedó reflejado un acontecimiento concreto del pasado, podría ser que también escondan señales sobre lo que vendrá. Hay quienes creen que las figuras allí presentes simbolizan no solo el momento del milagro, sino también la misión futura de la Virgen de Guadalupe como madre y protectora en tiempos de tribulación. Sus ojos serían así un espejo de la historia humana, capaces de contener no solo recuerdos, sino también advertencias y promesas. El misterio de los ojos que guardan un mensaje nos enfrenta a una verdad desconcertante. Lo divino no se limita a hablarnos en libros sagrados o en visiones extraordinarias. También puede dejar su huella en lo más pequeño e inesperado. Que en un tejido humilde aparezcan reflejos imposibles no es un accidente. Es un signo deliberado de que lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano. Y esos ojos siguen allí, abiertos, observándonos, recordándonos que el cielo no está distante, sino que permanece atento a cada uno de nuestros pasos. La geometría sagrada de la tilma. Cuando se observa la imagen de la Virgen de Guadalupe, la primera impresión es la de un cuadro devocional lleno de ternura y símbolos. Sin embargo, un análisis más profundo revela que detrás de cada línea, cada proporción y cada forma, se esconde una estructura matemática sorprendente. La tilma no es un diseño improvisado, está construida sobre un entramado geométrico que parece haber sido dispuesto con un propósito deliberado, como si el propio cielo hubiera trazado con exactitud cada detalle. Esta geometría sagrada no solo embellece la imagen, también transmite un mensaje que conecta lo divino con lo humano, la fe con la razón, lo visible con lo eterno. Al trazar líneas imaginarias sobre la figura de la Virgen, los investigadores han descubierto patrones de simetría y proporciones que corresponden a relaciones matemáticas exactas. La disposición de las manos, los pliegues de la túnica, la posición de los pies sobre la luna, todo parece obedecer a una lógica interna que va mucho más allá de lo artístico. Algunos expertos señalan que la imagen respeta la proporción áurea, esa fórmula matemática que aparece en la naturaleza, en el arte y en la arquitectura sagrada de diferentes culturas, como si la tilma hubiera sido construida con el mismo lenguaje con el que fue diseñado el universo. La geometría sagrada de la tilma también guarda correspondencias con los elementos bíblicos. La figura de la Virgen está enmarcada en un óvalo luminoso que evoca el mandorla, símbolo tradicional en el arte cristiano que representa la intersección entre el cielo y la tierra. La posición de su cuerpo genera un eje vertical perfecto que remite al árbol de la vida, mientras que la extensión de su manto se abre en ángulos que recuerdan la protección maternal que cubre a sus hijos. Nada parece estar colocado al azar. Cada proporción y cada línea sugieren que la imagen es un diseño celeste cuidadosamente calculado. Los estudios más recientes han llegado a conclusiones aún más intrigantes. Al analizar digitalmente la tilma, se han encontrado conexiones geométricas que coinciden con constelaciones, con símbolos marianos e incluso con referencias bíblicas ocultas en su estructura. Por ejemplo, la alineación de ciertos puntos de la imagen parece formar cruces invisibles que señalan momentos clave del relato cristiano: la encarnación, la pasión y la resurrección. Es como si la Virgen misma estuviera inscrita en un mapa simbólico que abarca toda la historia de la salvación. Lo más sorprendente es que esta geometría no puede ser atribuida a un artista del siglo XVI trabajando en un tejido rudimentario. La precisión con que aparecen las proporciones y la coherencia simbólica que mantienen entre sí apuntan a un origen sobrenatural. La tilma se convierte así en un documento que habla tanto a la fe como a la inteligencia, capaz de inspirar devoción en el creyente y asombro en el estudioso. Porque lo que revela no es solo belleza, es un orden oculto que refleja la armonía de la creación. El mensaje que transmite esta geometría sagrada es poderoso. Nos recuerda que el universo no es caos, sino un diseño perfecto sostenido por la mano de Dios. Y al estar impreso en la figura de la Virgen de Guadalupe, se convierte en un recordatorio de que el plan divino se manifiesta también
en los detalles más pequeños. La tilma no es solo una imagen que emociona, es una estructura viva que conecta lo humano con lo eterno, un mapa geométrico que señala que en medio del aparente desorden de la historia hay un orden divino que sostiene todo. Un mensaje cifrado para el futuro. La tilma de Juan Diego no solo fue un signo para convencer al obispo del milagro, ni un consuelo inmediato para un pueblo herido por la conquista. Todo indica que su contenido simbólico va mucho más allá de lo que podía comprenderse en el siglo XVI. Cada elemento de la imagen parece haber sido diseñado como parte de un código, un lenguaje visual que tendría sentido pleno en tiempos posteriores. Es como si la Virgen hubiera dejado en el Tepeyac no solo un testimonio de amor maternal, sino también un mensaje profético dirigido a generaciones futuras, un mensaje cifrado que aún estamos tratando de descifrar. Lo primero que llama la atención es la intencionalidad de los detalles. Los ojos con reflejos imposibles, las flores que trazan mapas, las estrellas que reproducen constelaciones exactas, la geometría sagrada que atraviesa la imagen. Ninguno de estos elementos puede ser explicado como fruto del azar. Parecen más bien piezas de un rompecabezas que, cuando se ensamblan, revelan un panorama más amplio que el momento histórico en el que se imprimieron. Podría ser que la tilma haya sido diseñada como un documento de lectura progresiva, preparado para hablarle a cada época de manera distinta. Para los indígenas del siglo XVI, los símbolos eran inmediatos y comprensibles. La maternidad, la divinidad en el vientre, el rostro mestizo que unía dos mundos. Para los estudiosos modernos, lo que resalta son los enigmas científicos, la resistencia del tejido, la imposibilidad de reproducir los detalles ópticos y geométricos. Y para nosotros, en pleno siglo XXI, el desafío es entender cómo todos esos signos convergen en un mensaje que parece anticipar acontecimientos globales, crisis espirituales y señales que coinciden con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. El hecho de que la tilma haya permanecido intacta durante 5 siglos, mientras todo a su alrededor se deteriora, refuerza la idea de que fue hecha para durar más allá de su tiempo. Su supervivencia misma es parte del mensaje. Lo que allí fue impreso debía llegar hasta nosotros. Cada generación ha descubierto un aspecto distinto de la tilma, como si se tratara de un libro que va revelando nuevos capítulos a medida que la historia avanza. Lo que ayer fue un signo cultural, hoy es una advertencia espiritual que cobra sentido frente a los acontecimientos que marcan nuestra era. Algunos investigadores sostienen que el código de la tilma contiene un calendario profético, una línea de tiempo que conecta la aparición con sucesos futuros de la humanidad. Otros ven en ella una confirmación visual de las visiones del Apocalipsis, especialmente la de la mujer vestida de sol, coronada de estrellas y enfrentada al dragón. Más allá de las interpretaciones específicas, lo cierto es que la tilma no se agota en el pasado, sino que sigue proyectando un mensaje que interpela el presente y apunta hacia el futuro. Lo inquietante de un mensaje cifrado es que requiere buscadores dispuestos a descifrarlo. Muchos miran la imagen sin ver, rezan ante ella sin preguntar, veneran el milagro sin intentar comprender lo que encierra. Pero la Virgen no habría dejado tantas señales solo para adornar un lienzo. Cada detalle parece gritar que hay algo más, un secreto escondido a plena vista, destinado a revelarse en el momento oportuno. Y ese momento podría ser ahora, cuando el mundo atraviesa crisis que ponen a prueba la fe, la esperanza y la unidad de la humanidad. La tilma se convierte así en una carta profética dirigida al futuro, escrita en símbolos que trascienden el tiempo, un mensaje que permanece intacto, esperando a ser leído en plenitud por aquellos que tengan ojos para ver y corazón para entender. Porque lo que fue entregado en el Tepeyac no se limitaba a un milagro para una época, era un anuncio para toda la historia, un recordatorio de que el cielo ya habló y de que ese mensaje sigue vigente para los que estamos dispuestos a escucharlo. El eco de antiguas profecías bíblicas. La tilma de Guadalupe no se entiende solo desde la óptica cultural o científica.
porque sus símbolos trascienden la historia inmediata del pueblo mexicano y se conectan con un entramado mucho más profundo: las profecías bíblicas. Los elementos que componen la imagen parecen resonar con pasajes que fueron escritos miles de años antes y que anunciaban realidades que se cumplirían en los tiempos posteriores. Es como si la Virgen hubiera aparecido no para añadir un nuevo mensaje, sino para dar continuidad visible a la voz de la Escritura, confirmando que la historia de la salvación sigue un plan divino que ya estaba anunciado. Uno de los paralelos más evidentes es con el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se describe a la mujer vestida de sol, coronada con 12 estrellas, con la luna bajo sus pies y encinta, a punto de dar a luz al Hijo que gobernará a las naciones. La tilma refleja estos elementos de manera literal. La Virgen aparece rodeada por rayos dorados como un sol, con un manto estrellado, de pie sobre la luna negra y con una cinta en la cintura que indica maternidad. Para los cristianos, esta coincidencia no es casualidad. Es la manifestación visible de una profecía cumplida en la historia y proyectada hacia el futuro. También el libro de Isaías resuena en esta imagen. El profeta anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. En la tilma, ese mensaje adquiere forma visual en la flor de 4 pétalos sobre el vientre de la Virgen, símbolo de la divinidad habitando en su seno. Lo que Isaías escribió en palabras, la Virgen de Guadalupe lo plasmó en símbolos comprensibles para un pueblo que no conocía aún la profecía bíblica. La tilma se convierte así en una Biblia viviente, en un catecismo visual que transmite la misma verdad con otro lenguaje. El eco de Daniel también resuena en este misterio. El profeta describió visiones de reinos que caerían y de un poder eterno que prevalecería sobre todo imperio humano. La aparición de la Virgen en el contexto de la conquista española, en medio del choque de civilizaciones, encaja en esa lógica profética. Los reinos terrenales se imponen y se derrumban, pero el mensaje divino permanece. La tilma, indestructible a pesar de los siglos y de los intentos de dañarla, es el recordatorio material de que el poder de Dios trasciende toda fuerza humana. Incluso en los Salmos encontramos resonancias. Allí se habla de los cielos que cuentan la gloria de Dios y del firmamento que anuncia la obra de sus manos. El hecho de que el manto de la Virgen refleje con exactitud las constelaciones del cielo de 1531 parece ser una traducción directa de esas palabras. Los cielos narrando la gloria de Dios, pero esta vez impresos en una tela humilde para que ningún ojo humano pueda ignorarlo. Cuando se contemplan estas conexiones, queda claro que la tilma no está aislada del testimonio bíblico. Es parte de la misma historia, un capítulo visual de un libro escrito desde la eternidad. La Virgen de Guadalupe se convierte en puente entre lo que fue anunciado y lo que está por cumplirse, recordándonos que las profecías no son meras palabras antiguas, sino realidades vivas que siguen manifestándose en el tiempo. El eco de las profecías bíblicas en la tilma no es un simple paralelismo, es una confirmación. Es la voz de los antiguos profetas, resonando en los símbolos de una imagen que habla al corazón de todos los pueblos, y es también una advertencia. Lo que fue anunciado se está cumpliendo, lo que se prometió sigue en marcha, y el mensaje impreso en el Tepeyac nos recuerda que la historia camina hacia un desenlace previsto desde hace siglos, la señal oculta en tiempos de crisis. A lo largo de la historia, cada generación ha buscado en la tilma un mensaje para su propio tiempo. Lo sorprendente es que la imagen parece responder a esa búsqueda, porque sus símbolos no se agotan en un solo significado. Así como habló a los indígenas en medio de la conquista, también puede hablar hoy a una humanidad que atraviesa sus propias crisis. Y es aquí donde surge la pregunta crucial. ¿Qué nos dice la Virgen de Guadalupe en este tiempo de guerras, incertidumbre y pérdida de fe? La respuesta podría estar en los detalles ocultos de su imagen, que parecen brillar con más fuerza en momentos de oscuridad. La tilma ha resistido atentados, deterioros y hasta intentos de desacreditarla, como si estuviera destinada a permanecer como testimonio visible precisamente en los tiempos más difíciles. En 1921,
Una bomba explotó frente a su altar. El mármol se partió. Los vidrios estallaron. Los candelabros se doblaron por la fuerza de la explosión. Pero la tilma, expuesta al centro del ataque, quedó intacta. No es solo un milagro de conservación, es un mensaje en sí mismo. La fe puede permanecer firme aun cuando todo alrededor se derrumba. Este detalle se convierte en un símbolo profético para los días actuales, en los que las estructuras políticas, sociales y espirituales parecen tambalear. Al observar la imagen en este contexto, varios elementos cobran un nuevo significado. La Virgen de pie sobre la luna oscura, símbolo de lo inestable y lo caótico, representa el triunfo sobre lo que amenaza con destruir. La luz que la rodea, semejante a rayos de sol, indica que aún en medio de la tiniebla hay un resplandor que no puede ser apagado. Y la mirada de la Virgen, inclinada hacia abajo en gesto de ternura, es un recordatorio de que la esperanza no se encuentra en los grandes poderes del mundo, sino en lo humilde, en lo pequeño, en la fe sencilla que se mantiene viva a pesar de todo. Hoy, en medio de un panorama global marcado por guerras, pandemias, crisis económicas y un vacío espiritual creciente, la tilma se convierte en un signo que interpela directamente. ¿Y si el mensaje oculto es que no debemos temer, que el cielo ya había previsto estos tiempos y que la Virgen permanece como señal de consuelo y fortaleza? Lo que a primera vista parece una imagen piadosa, en tiempos de crisis, se convierte en un escudo, en un recordatorio de que no estamos abandonados, de que hay un plan divino sosteniendo la historia, aunque todo parezca perder sentido. El poder de esta señal radica en su permanencia. No es una visión fugaz, ni un fenómeno pasajero. Es una imagen concreta, visible, indestructible, que sigue hablando con la misma fuerza que en 1531. Y lo hace ahora, cuando más necesitamos escuchar una voz que rompa el ruido del miedo y del caos. La Virgen de Guadalupe no trae un mensaje nuevo para cada crisis, trae el mismo mensaje eterno que se adapta a cada tiempo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Una promesa silenciosa que se hace más fuerte cuando el mundo se tambalea. La señal oculta en tiempos de crisis no es solo la conservación milagrosa de la tilma, ni los símbolos que contiene, sino el hecho de que sigue siendo actual. En un momento en que muchos pierden la fe, la Virgen permanece como un signo visible de esperanza. No se trata de un adorno religioso, sino de una respuesta directa a la angustia de un mundo que busca certezas. Y quizá por eso, cuanto más nos acercamos a situaciones límite, más fuerte resuena el mensaje oculto en su imagen. La dualidad, advertencia o esperanza. Cada símbolo de la tilma puede ser leído en dos direcciones. Para algunos, los detalles en la imagen de la Virgen de Guadalupe son una advertencia silenciosa, un recordatorio de que el mundo se acerca a tiempos de prueba. Para otros, son una promesa luminosa, una señal de esperanza que asegura la presencia de lo divino en medio de las crisis. Y es justamente en esa dualidad donde radica la fuerza de su mensaje, porque nos obliga a reflexionar. ¿Qué vemos cuando contemplamos esta imagen? ¿Una advertencia de lo que viene o un consuelo para resistir lo que ya está ocurriendo? Los rayos dorados que rodean a la Virgen pueden interpretarse como un amanecer de luz en medio de la oscuridad, pero también como un fuego que consume e ilumina con fuerza irresistible. La luna bajo sus pies puede verse como el triunfo sobre el mal y el caos, pero también como una advertencia de que ese mal no desaparece, solo es contenido bajo la autoridad celestial. Incluso la flor central sobre su vientre, símbolo de vida divina, puede entenderse tanto como la promesa de un nacimiento salvador, como el anuncio de que ese mismo hijo será signo de contradicción y enfrentamiento. La dualidad de advertencia y esperanza no se contradice, se complementa. Así lo muestran también las Escrituras. Los profetas hablaban de destrucción y juicio, pero siempre abrían la puerta a la misericordia y a la restauración. El Apocalipsis describe tribulación y catástrofes, pero concluye con la victoria de la luz y la instauración de un cielo nuevo y una tierra nueva. La tilma parece inscribirse en esa misma lógica,
Nos advierte de que la historia no está libre de sufrimientos, pero al mismo tiempo nos recuerda que el desenlace final pertenece a la esperanza. Esta tensión entre advertencia y esperanza es lo que mantiene viva la imagen a lo largo de los siglos, porque no habla a una generación en particular, sino a todas. En tiempos de paz, la Virgen de Guadalupe recuerda la necesidad de estar vigilantes, de no olvidar que el mal sigue presente y que la fe debe mantenerse firme. Y en tiempos de crisis, su imagen se convierte en refugio, en señal de que no todo está perdido, de que incluso en la oscuridad más densa hay una luz que no se apaga. Quizá esa fue la intención del cielo al imprimir esta imagen, ofrecer un espejo donde cada época pudiera reconocer su situación, un mismo signo que para unos es advertencia y para otros esperanza, dependiendo de cómo se viva el momento histórico y espiritual. Así la tilma no es un mensaje cerrado, sino un mensaje vivo que se adapta a las circunstancias y habla de manera distinta a cada corazón. La dualidad no es una contradicción, es una invitación. Nos llama a mantener la conciencia de que la vida humana siempre se mueve entre la fragilidad y la gracia, entre la prueba y la promesa, entre la advertencia y la esperanza. Y la Virgen, en el centro de esa tensión, nos recuerda que ambas realidades conducen hacia un mismo fin, la certeza de que Dios no abandona a su pueblo. El papel de la Virgen como intercesora. Cuando la Virgen de Guadalupe se presentó en el Tepeyac, no lo hizo como una figura distante ni como una deidad inaccesible. Se mostró como madre cercana, que escucha, acompaña y protege. Desde ese instante, su papel quedó marcado no solo como portadora de un mensaje divino, sino como intercesora, alguien que se coloca entre Dios y los hombres para abogar por quienes más lo necesitan. Esta función maternal es la clave para comprender por qué su presencia en la tilma no se limita al pasado, sino que sigue viva en la actualidad. La elección de Juan Diego como vidente no fue un detalle menor. Era un hombre humilde, sin estudios, sin poder y sin prestigio social. Al dirigirse a él, la Virgen estaba diciendo que su mensaje no era exclusivo de las élites ni de los sabios, sino para los pequeños y olvidados. Y al mismo tiempo mostraba cómo ella se coloca en el lugar de defensora, presentando ante el cielo las súplicas de los más débiles. La tilma, con todos sus símbolos, se convierte en un recordatorio de esa intercesión permanente. La madre que no abandona, que no se desentiende del dolor humano y que está siempre lista para presentar nuestras peticiones ante Dios. Pero su intercesión no es pasiva. En la imagen la Virgen aparece de pie, en actitud firme, cubierta de sol, rodeada de estrellas y dominando la luna bajo sus pies. Esa postura no es la de alguien débil, sino la de una reina que protege con autoridad. Ella se presenta como madre tierna y al mismo tiempo como guerrera espiritual, que intercede no solo con palabras, sino con presencia y poder. Su manto azul verdoso, símbolo de lo celestial, parece extenderse como un refugio para los que buscan amparo. Quien contempla la tilma no solo ve a una madre, ve también a una defensora, a una intercesora que lucha por su pueblo. Este papel se ha hecho evidente a lo largo de la historia. En los momentos más difíciles de México y de toda América Latina, la Virgen de Guadalupe ha sido invocada como protectora. Su imagen ha acompañado batallas, procesos de independencia, crisis sociales y personales. Cada vez que los pueblos se han sentido desamparados, han recurrido a ella con la confianza de que sus súplicas no caerían en el vacío. Y los testimonios de milagros, conversiones y consuelos recibidos a lo largo de los siglos refuerzan la idea de que su intercesión no es simbólica, sino real y eficaz. La tilma misma parece confirmar este papel. En sus ojos quedaron reflejados los presentes en el momento de la revelación, como si la Virgen quisiera mostrar que ve y recuerda a cada uno. Las flores y las estrellas no son solo adornos, son signos de un plan divino que ella misma custodia. Todo en la imagen habla de una mediación constante, de una presencia activa que no se limita a un instante en el tiempo, sino que se prolonga hasta hoy.
En tiempos de prueba, su intercesión se convierte en refugio. En tiempos de paz, en guía silenciosa. En cada circunstancia, la Virgen de Guadalupe aparece como madre que escucha, que lleva nuestras voces ante el trono de Dios y que, con autoridad maternal, recuerda a la humanidad que no está sola. La tilma no es solo un símbolo, es la señal visible de que el cielo nos ha dado una intercesora permanente, una madre que vela por cada uno de sus hijos con amor y con poder, lo que la mayoría pasó por alto. Durante siglos, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido contemplada por millones de fieles, estudiada por expertos y venerada como uno de los mayores signos de la fe católica. Sin embargo, en medio de tanto análisis y devoción, hay un detalle que casi nadie menciona, un aspecto que parece estar frente a nuestros ojos, pero que rara vez se aborda con la profundidad que merece. Se trata de la capacidad de la tilma para ser un mensaje dinámico, que no se limita a transmitir un solo significado, sino que parece renovarse y hablar de manera distinta en cada época. Eso es lo que la mayoría ha pasado por alto. No es una imagen fija, es una revelación viva. Muchos se han detenido en los milagros de su conservación, en la exactitud astronómica de su manto o en los reflejos de sus ojos, pero pocos han reparado en el hecho de que la tilma responde al contexto de cada generación. Para los indígenas del siglo XVI, fue la confirmación de que su cultura no había sido borrada, sino asumida y elevada por el Dios verdadero. Para los españoles, fue la señal de que la evangelización contaba con un respaldo celestial imposible de negar. Y para nosotros, en un tiempo de crisis espiritual y desorientación global, la tilma se convierte en un llamado urgente a recuperar la fe y a no dejarse arrastrar por el vacío de un mundo sin Dios. Este dinamismo es lo que la hace única. No se trata de un mensaje encerrado en un contexto cultural, sino de un signo profético que permanece actual. Quienes han estudiado los símbolos de la tilma con herramientas modernas descubren mensajes que no podían ser comprendidos en siglos anteriores, como si la imagen hubiera sido diseñada para ser descifrada poco a poco, revelando su contenido en el momento preciso. Lo que ayer parecía un adorno, hoy se interpreta como un código profético. Lo que ayer fue un consuelo para un pueblo herido, hoy es una advertencia para toda la humanidad. Lo que la mayoría ha pasado por alto es que este carácter vivo de la tilma confirma su origen divino. Una obra humana se desgasta, pierde sentido con el paso del tiempo, queda atrapada en la época en que fue creada. La tilma, en cambio, permanece intacta no solo en su material, sino en su mensaje. Es capaz de hablar con frescura a cada nueva generación, como si hubiera sido creada ayer, como si estuviera hecha precisamente para este momento. Eso no es posible en una pintura común, pero sí en un signo destinado a ser eterno. Hay otro detalle que suele ignorarse. La mirada de la Virgen, inclinada con ternura, no se dirige al espectador, como ocurre en la mayoría de las imágenes religiosas. No es una mirada frontal, sino humilde, discreta, como si invitara a descubrir algo más allá de la superficie. Esa mirada silenciosa parece decir que el verdadero mensaje no está en lo evidente, sino en lo oculto, en lo que requiere contemplación profunda. Quien solo observa de manera superficial puede perder el significado más importante. El gran secreto que la mayoría no ha notado es que la tilma no es solo un recordatorio del pasado, es un mensaje en presente continuo. Habla a cada corazón de forma distinta, dependiendo de la fe, de las circunstancias y de la apertura interior de quien la contempla. Y esa es precisamente la señal de que no estamos ante un objeto estático, sino ante una revelación que sigue viva, que respira, que acompaña a la humanidad en su camino. Lo que la mayoría pasó por alto no es un simple detalle científico o artístico, es la esencia misma de la tilma, un signo que nunca deja de hablar y que guarda en su silencio un llamado urgente para nuestros tiempos. La profecía que nos habla hoy. Cada generación ha contemplado la tilma de la Virgen de Guadalupe con devoción, pero pocas han entendido la magnitud de lo que significa en nuestro tiempo. No se trata solo de un recuerdo de un milagro ocurrido hace casi 500 años,
ni de un símbolo cultural que une a un pueblo. La tilma es un mensaje vivo que sigue interpelando al mundo entero y en este momento de la historia resuena con más fuerza que nunca. Lo que fue impreso en aquel ayate no quedó atrapado en el siglo XVI. Fue un anuncio preparado para hablarle también a nosotros, aquí y ahora. La humanidad atraviesa un tiempo marcado por la incertidumbre, crisis económicas, guerras, pandemias, divisiones políticas, pérdida de fe y vacío espiritual, forman un panorama que inquieta y sacude la vida de millones. En medio de este caos, la tilma aparece como un faro que no se apaga, como una señal de que el cielo no ha permanecido indiferente ante el sufrimiento humano. Los símbolos que en su momento consolaron a un pueblo conquistado, hoy se convierten en advertencias y promesas para un mundo que se siente perdido. La Virgen de Guadalupe, con su rostro mestizo, sigue recordando que la esperanza no desaparece aunque todo parezca derrumbarse. Su imagen encierra un doble mensaje que nos confronta. Por un lado es advertencia. El mal existe, la oscuridad no ha desaparecido y la humanidad puede perderse si se aleja de Dios. Por otro, es esperanza. El plan divino sigue en pie, la victoria ya está asegurada y la Madre de todos permanece como intercesora y protectora. Esta dualidad no es contradicción, es la realidad de nuestra fe. Vivimos en tiempos de lucha, pero también de promesa, y la tilma nos lo recuerda en cada detalle. El hecho de que haya sobrevivido a explosiones, al paso del tiempo y a las pruebas de la ciencia, es en sí mismo un mensaje profético. La tilma no debía desaparecer, porque debía hablar a nosotros, y lo hace con una claridad impresionante. En sus flores, en sus estrellas, en su geometría imposible, en sus ojos que parecen mirar más allá de los siglos. Todo nos dice que Dios no abandona a la humanidad, que la Virgen permanece en medio de nosotros y que el cielo dejó en la tierra una señal visible para que nunca olvidáramos que la historia camina hacia un desenlace ya previsto. La profecía que nos habla hoy no es un anuncio de terror ni de condena, es una invitación a despertar, a abrir los ojos y a reconocer en la tilma un recordatorio del amor divino. Nos advierte que los tiempos de crisis son también tiempos de decisión, que la fe no puede seguir siendo tibia, que la humanidad debe volver al camino de Dios si quiere encontrar sentido en medio de la oscuridad. Y al mismo tiempo nos asegura que, aunque el mundo tiemble, no estamos solos. La Virgen de Guadalupe sigue de pie en el Tepeyac, como madre, como reina y como intercesora, hablándole a cada generación en su propio lenguaje. Contemplar hoy la tilma es escuchar una voz que trasciende los siglos y que se dirige directamente a nuestro corazón. Esa voz dice que la oscuridad no tiene la última palabra, que el caos no es eterno, que el mal ya ha sido vencido. Y también dice que el tiempo apremia, que el mensaje oculto en la tilma debe ser comprendido ahora más que nunca, porque la historia se acerca a momentos decisivos. La profecía que nos habla hoy no está en un libro olvidado ni en un discurso lejano. Está frente a nosotros, impresa en un manto humilde, resguardada en una basílica contemplada por millones y sin embargo aún no plenamente entendida. Quien tenga oídos para oír, que escuche. Quien tenga ojos para ver, que contemple, porque la Virgen de Guadalupe no vino solo a consolar a un pueblo hace 5 siglos, vino a recordarle a toda la humanidad que la victoria está asegurada y que la esperanza sigue viva, incluso en los tiempos más oscuros.